Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Sí, hoy es viernes, no están confundidos, pero hoy no es que vine a hacer un paseo, vine a hacer una introducción al paseo del domingo. Estoy con el Tanaj, con la Biblia, y lo que voy a hacer hoy es contarles sobre los 4 caminos principales, las 4 rutas principales que comunicaban los 3 continentes, África, Asia y Europa. Todos, por supuesto, tenían que pasar por aquí. Esto es una introducción, les dije, para el paseo que voy a hacer el domingo en un lugar muy cerca de aquí, pero quería mostrarles más o menos cómo es el mapa de las rutas. Me estoy refiriendo a la ruta del mar, me estoy refiriendo a la ruta de los patriarcas, me estoy refiriendo a la ruta de los reyes y a la famosa y antigua ruta del inciesto o de los perfumes. Son todas rutas que tenían que pasar por aquí. En esas épocas bíblicas o antes de ellas no existían los aviones, y es importante aprender esto primero para entender por qué los hijos de Israel, cuando retornamos de Egipto a la tierra prometida, lo hicimos por la ruta que lo hicimos y no por la ruta más corta, y segundo para que entiendan por qué en este valle que estamos viendo acá, en este amplio valle Ayalón que se llama, sucedió la primera batalla, la primera guerra entre los hijos de Israel y los filisteos, pero eso se los voy a contar el domingo. Antes les muestro una vista panorámica de este hermoso lugar que se ve muchísimo, y enseguida le empiezo a dibujar los mapas para que se ubiquen mejor. Bueno amigos, les cuento que en la antigüedad, durante la época de bronce, alrededor de los años 2500 y 1000 antes de Cristo, para quien no sabe, les cuento que la era de bronce es una de las 3 épocas o eras básicas de la historia de la humanidad. Es una historia que se divide en la edad de piedra, de bronce y edad de hierro. Y por si no se dieron cuenta, la división es por la capacidad de ese material para transformarlo en una herramienta de uso o arma. Si al principio se habla de lapidar o usar ondas o cosas hechas de piedra, luego el material pasó a ser bronce para luego más adelante pasar a ser hierro. Y por eso las épocas. Son épocas que en cada lugar del mundo llegó en otro momento, por supuesto, y la edad de bronce en la tierra de Israel duró acaparó alrededor de 2000 años, entre el 3300 a.C. hasta el 1200 a.C. aproximadamente. Durante la época de los patriarcas, Abraham y sus hijos transitaban dentro de la tierra de Israel por el camino de los patriarcas. También era llamado Derech Ha'ar, o el sendero de la montaña, y era una ruta que atravesaba Israel a su largo y conectaba las principales ciudades de aquella época. Me estoy refiriendo a Beersheba, a Hebrón, a Betlehem o Belén, a Jerusalén o Jerusalén, Shem o Siquem, o Nablus, y Afula, o incluso Nazaret, o Nazaret como conocen ustedes. Se trata en realidad de una conexión natural entre cordilleras de esta zona, ya sea la de Samaria o la de Judea. Por hoy, toda esa ruta está en territorios de Cisjordania y es transitada por la conocida y para nada simpática Ruta 60. Hoy por hoy solemos recorrer nosotros esa ruta cuando hacemos nuestros paseos. Antes de avanzar, quiero nombrarles la ruta del incienso, o el camino del incienso, o incienso de los perfumes, que es el nombre con el que se conoce una serie de antiguas rutas comerciales de gran importancia que iban a lo largo de Egipto a través, rumbo, digamos, a India, cruzando por Arabia Saudita. El comercio de incienso se trasladaba de Arabia Meridional al mar Mediterráneo y floreció entre los siglos 3 a.C. y 2 después de Cristo. La ruta del incienso servía como un canal para el comercio de bienes tales como el olíbano y la mirra arábiga, especies o especias de Indias, ébano, seda y textiles finos. Además, se transitaba por ahí, se comercializaba o se transportaba lanas raras, plumas, pieles de animales e incluso el oro de África Oriental. Esa ruta también pasaba en cierta forma por aquí, por supuesto. Todo en realidad pasaba por aquí en esos años. El trazo de hoy llega desde Petra, en Jordania, entra a Israel y hay varias estaciones en el medio hasta que llegaba a Gaza, donde estaba el puerto principal que derivaba toda la mercadería hacia Europa. Pero yo quiero centrarme, amigos, en la era de bronce.
Durante estos siglos había en esta zona que estamos ahora de Medio Oriente, dos potencias. Egipto al sur y los imperios Akkad y Sumeri al norte, creo que se dicen. Los egipcios dominaban el norte de África y los otros dos reinos en la zona conocida como Creciente Fértil, entre los ríos Prat y Hidekel, o más conocidos por ustedes como el Éufrates y el Tigris. Supongo que muchos de ustedes conocen esa zona con el nombre de Mesopotamia, y sería lo que hoy son los países Irak e Irán. La tierra de Israel y parte de lo que hoy es Jordania están ubicados en un punto estratégico, como les dije, entre ambos continentes, Asia y África, lo que transformó la zona en la única zona de paso terrestre entre ambos continentes. Dos rutas intercontinentales conectaban Egipto al sur y la Mesopotamia al norte. Una ruta fue el Derech HaMelech, o la ruta del rey, o el camino de los reyes, que pasaba por la cordillera que atraviesa Jordania de norte a sur, y la segunda ruta, o el camino llamado la ruta del mar, o creo que muchos la conocen como la Vía Maris, que comenzaba en el Nilo, subía hacia el norte por las costas del Sinai, pasaba por el Arish, Rafiah, que Rafiah vendría a ser lo que hoy es Gaza. De allí seguía avanzando hacia el norte, cerca de la costa mediterránea, por Ashkelon, Ashdod, y luego se desviaba un poco al este para entrar en la llanura de Yehudá o de Judea, para alejarse de las desembocaduras de los ríos en ese mar que les dificultaba mucho el paso. El camino luego seguía al norte a unos pocos kilómetros de la costa, paralelamente. Esa ruta o ese camino, cuando llegaba al Wadi Ara de hoy, se desviaba más hacia el este, pasaba por Megiddo y el valle Jezreel, que era la vía más cómoda para transitar, para luego bifurcarse en dos caminos, uno que pasaba por el valle Becheán y el otro que conducía hacia el mar de Galilea. Al norte de este mar se volvían a conectar ambas rutas y subían a la Alta Galilea y a los altos del Golán y llegaban hasta Damasco, ciudad en la que se encontraban con el camino de los reyes y juntos llegaban a la Mesopotamia. Por ese sendero, que duraba meses en recorrerlo, transitaba caravanas llenas de animales y mercancías, ejércitos con miles de soldados y caballería, además enviados que pasaban mensajes o información desde un continente a otro. La única vez que es citado el camino del mar en la Biblia es llamado Derech Eretz Plishtim, o la ruta de la tierra filistea. La razón es que desde los siglos XII y XIII a.C., los filisteos estaban asentados en la costa occidental de la parte sur de Israel y eran los que cobraban impuestos de peaje a todos los que pasaban por esa zona. Aquel camino de los filisteos, cuando los hijos de Israel salimos de Egipto, era el más fácil para transitar y el más corto para llegar a la tierra de Canaán. Pero Dios tenía otros planes. Y les leo: Vayehi beshlach par'o et ha'am, velo nacham Elohim derech eretz plishtim, ki karov hu, ki omor Elohim, pen yenachem ha'am bereutam milchama, beshavu mitzrayma. Vayesev Elohim et ha'am derech hamidvar yam suf, uchamushim elu bnei Israel mi eretz Mitzrayim. Es decir, que si el pueblo de Israel subiría a la tierra prometida por el sendero más corto, el sendero del mar, ellos llegarían muy rápido a la tierra de Canaán y deberían combatir con los pueblos que existían en esas tierras, no estando preparados o listos para ellos, sin armas y además debilitados o no preparados sentimentalmente, creo que se dice. Dios temía que en ese caso se resigne el pueblo de Israel y quiera retornar a Egipto, que lo tenía muy cerca, a unas pocas semanas de peregrinación hacia el sur. Esa es una de las razones por las cuales decidió el Dios de Israel hacerlos venir por otro camino, un camino mucho más largo, por el desierto de Sinaí y el desierto de Jordania, para luego entrar a la tierra prometida por el este, por Jericó o Jericó. A través de la Vía Maris, en especial por las zonas anchas que ésta atraviesa, se desarrolló a través de la historia senderos paralelos por los cuales transitaban personas o comerciantes.
Uno de los puntos en los cuales no se podía hacer esa maniobra, al ser un pasillo angosto entre el agua al oeste y las montañas al este, es todo esto que estamos viendo aquí debajo nuestro, más conocido como Ma'abar Afek, o el paso o el pasillo Afek. Se trata de un pasillo angosto de solo 2 kilómetros entre los montes de Shomrón o de Samaria detrás nuestro, al este, y las fuentes del río Ayarcón frente nuestro al oeste. Ahí voy a ir el domingo en el paseo. Los que pasaban o transitaban por esta zona no querían escalar la montaña o subirse a la cordillera de Samaria, en la cual el tránsito era muy incómodo. Y por el otro lado, al oeste, la corriente del río Ayarcón no era como hoy. En esos tiempos era muy peligrosa para poder atravesarla, además compleja y complicada. Y es por eso que todos aquellos que usaban la vía Maris y avanzaban al norte o bajaban hacia el sur, estaba obligado a pasar por aquí. ¿Qué significa esto? Poder, potencial económico y por supuesto una gran, ¿cómo se dice?, influencia estratégica. Además, está decirles, amigos, que este pasillo fue deseado por todos y que por aquí, quizás el punto más importante de aquellos tiempos, hubo enfrentamientos, guerras, batallas o como quieran llamar a todo lo que pasó aquí debajo nuestro entre los diferentes pueblos a través de toda la historia. Y eso es lo que les quería decir por el momento. Como les dije antes, pasado mañana, el domingo, si Dios quiere y el clima me ayuda, volveré aquí, que es muy cerca de mi casa, para relatarles y revivir con todos ustedes la primera batalla de los hijos de Israel contra los filisteos. Shabbat Shel Shalom.